Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Estamos hoy en un jueves más de reflexiones de esperanza. Un jueves para escuchar en unos minutos lo que tiene la palabra del Señor para nuestras vidas, con una enseñanza o una meditación, una reflexión interesante que indica, o el título de la misma es: Dios cambia la sentencia de muerte en vida. Definitivamente, cuando hablamos del término morir o muerte, pues lo primero que viene a nuestra mente es la partida de esta tierra. Y si hay algo que al ser humano le teme es a la muerte. Sin embargo, para el creyente, como indica el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Cuando las situaciones de la vida nos llevan a pensar que pronto partiremos, muchos se llenan de gran miedo. Pero hoy les traigo una buena de gozo, que es que Dios cambia la sentencia de muerte en vida, en esperanza, en aliento, que a veces el enemigo quiere hacernos pensar que todo está acabado, pero no es así, porque con el Señor somos más que vencedores, con el Señor tenemos victoria, y con el Señor de nuestro lado, aunque el enemigo, escúcheme bien, amado hermano, lo sentencia usted de muerte, Dios tiene la última palabra. Hoy quiero compartir este tema basado un poco en la vida de Moisés, en lo que fue su nacimiento, en lo que fue su peligro. Una vez él nació, una vez el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Para eso quiero hacer un paréntesis, una antesala o algo de historia, para después entrar en lo que nos atañe en el día de hoy. Recordemos, y solamente voy a mencionar la parte de la historia, el capítulo en la Biblia, y usted allá en casa lo va a buscar para que pueda reforzarlo. Recordemos en la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, allá lo indica en Génesis capítulo 37. Recordemos que él fue el hijo menor, que el padre pues lo estimaba mucho. Jacob, su padre, tenía una túnica, y todas estas cosas provocaron pues que José fuera vendido. José se destaca e interpreta el sueño del faraón, estando él en la cárcel. Eso está en Génesis capítulo 41. Recordemos que el faraón tuvo un sueño y realmente fueron dos, pero José le dijo, son dos, pero realmente es uno. Lo interpretó adecuadamente. Eso está en Génesis 41. Él estando en la cárcel con una sentencia de un reo, pues, de un preso. Y de ahí el Señor le da sabiduría, o mantiene su sabiduría y su inteligencia. Le pide a Dios e interpreta el sueño del faraón. Eso es Génesis 41. Seguidamente, José, dado esto y el consejo que le da al faraón, el faraón lo coloca como gobernador y le dice a todo su séquito, o todo su, vamos a decir, el ejecutivo, hagan lo que José dice, y evitó esto, que Egipto entrara en un hambre profunda. Y José se hace gobernador a los 30 años. Eso está en Génesis capítulo 50. Jacob, padre de José, y su descendencia habitaron en Gosén. Recordemos que había un área que José intervino ante el faraón para que su padre, sus hermanos, toda su descendencia estuviera en Gosén. Y ahí en Gosén el pueblo de Israel se multiplicó grandemente. José siguió siendo gobernador por muchos años. Y a la edad de 110 años, José fallece. Lo que nos indica que José gobernó
por un periodo de 80 años, desde los 30 años hasta los 110 años. Amado hermano, usted tiene esperanza de vida. Si José pudo llegar hasta allá, vamos a decir que nosotros también vamos a llegar. Pero fueron 80 años que gobernó José en el pueblo de Egipto. Se levantó luego de que José muriera un faraón que no conoció a José. Ahí vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 8. Ahí sí quiero leerlo para entrar en contexto. Éxodo capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Entre tanto, después de la muerte de José, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Repito, que no conocía a José. Algo interesante, amado hermano, es que cuando usted hace un buen trabajo, como el de José, usted permanece. Sin embargo, el enemigo siempre se va a querer levantar en contra nuestra, en contra de la obra del Señor, en contra de lo que Dios está haciendo en su vida, en contra de su familia. Pero la promesa del Señor es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa se mantiene. Cuando Dios trabaja en tu vida, el enemigo no se quedará tranquilo. El pueblo de Israel estaba en Gosén, estaba, vamos a decir, en un área cómoda, se habían multiplicado, vivían bien, pero ahora surge un faraón que no sabe ni le interesa saber quién era José, y él comienza a dar órdenes para multiplicar el trabajo al pueblo de Israel, da órdenes para que el pueblo de Israel se debilite por un temor en su cabeza de que el pueblo de Israel podría superarlos a ellos, y entonces el pueblo de Israel, vamos a decir, que atacara a Egipto y se quedara con la tierra. Situación que solamente estaba en la cabeza del faraón. Sin embargo, cuando Dios trabaja en nuestra vida, como lo estaba haciendo con el pueblo de Israel, el enemigo no se queda tranquilo. Y esto es algo que yo quiero que ustedes mediten esta noche. Hay situaciones que le van a llegar o situaciones que quizás usted está pasando, pero sabemos que el enemigo no se quedará tranquilo, pero Dios no nos va a desamparar. Amado hermano, amada hermana, el plan de Dios se cumplirá en su vida y en mi vida tal como Dios lo ha planificado, siempre y cuando nos mantengamos fiel al Señor. Si usted es fiel al Señor, el enemigo podrá hacer lo que quiera, pero el Señor cumplirá los planes en su vida. A veces no queremos, vamos a decir, que caminar por donde Dios nos está mandando o nos está guiando, pero cuando estamos dentro de la voluntad de Dios tenemos que caminar por donde Dios nos manda. Dios utilizará instrumentos para nuestra bendición. Cuando este faraón, que no conoce a José, se da cuenta que las hebreas o las israelitas o las hebreas siguen dando a luz independientemente de todo el esfuerzo que Él ha impuesto, o vamos a decir toda la carga que Él ha impuesto sobre el pueblo de Israel, y pese a eso las parteras siguen dando a luz. Él da una instrucción que no tenemos tiempo para buscarlo en la palabra, pero da la instrucción de matar a todos los niños varones que nazcan. Y es terrible porque las peleas del enemigo contra la familia y contra la niñez vienen desde aquellos tiempos. Si recuerdan también cuando nace nuestro Señor Jesucristo y se entera el rey de que nació el Mesías, de acuerdo a lo que le dicen los sabios de Oriente, él dice, bueno, calcula la edad, igual hace una matanza de niños. Sin embargo, en el caso de los hijos de las hebreas, Dios preserva la vida de alguien muy importante llamado Moisés.
Porque las hebreas lo que hacían era preservarla y no hacer caso, o vamos a decir, omitir la instrucción del faraón. Pero eso tenía un propósito: preservar la vida del caudillo que en el futuro iba a liberar al pueblo de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al 10. Ese me interesa que lo leamos un poquito rápido. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya, y envió, una criada suya a que lo tomase. Y cuando abrió, vio el niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Qué era lo que estaba sobre la vida de Moisés? Una sentencia de muerte, de acuerdo al pensamiento del faraón. Sin embargo, Dios preservó la vida de Moisés. Y lo más interesante es que ¿dónde se cría en la adolescencia y en su juventud Moisés? En el mismo palacio de aquel que había dictado la sentencia de muerte. Dios hace con nosotros y en nuestra vida, amado hermano, cosas increíbles. Situaciones que muchas veces usted ni se dará cuenta, pero Dios está ahí para respaldarle, para cuidarle, para sostenerle. Hay veces que personas que usted ni se imagina, en muchas ocasiones lo defenderán, en muchas ocasiones abogarán por usted y usted no se dará cuenta. ¿Por qué? Porque Dios aboga por usted en cada momento, en cada situación y en cada circunstancia. Cuando nace Moisés, la sentencia que estaba sobre su vida es: va a morir. ¿Cuántas veces no nos han dicho a nosotros, o a ustedes allá en casa, situaciones que a veces pasan y nos dicen cosas como que: eso no va a pasar. Lo que pasa es que Dios te ha abandonado. Lo que pasa es que tú tienes mala suerte. Lo que pasa es que ya guinda los guantes porque no hay más nada que hacer. Eso es lo que el enemigo quiere que usted escuche y usted sepa. Sin embargo, déjeme decirle que aunque nos encontremos en la prueba más terrible, aunque nos encontremos en la oscuridad de la noche y en lo más fuerte de la tormenta, el Señor no nos abandonará. Cada vez que usted se encuentre desafiado por algo, medite en la palabra, medite en los versículos, medite en la promesa del Señor, porque Dios estará con usted hasta el fin del mundo. Cuando esta sentencia cae sobre los niños de los hebreos, me imagino que gran parte del pueblo de Israel sufrió. Claro, sufrió porque, si usted le dicen que el niño que va a nacer, o una persona, una mujer embarazada, no sabe si es niña o es niño, y de repente usted piensa: bueno, si nace niño, me lo van a quitar, lo van a echar al río, como fue la orden del faraón. Entonces, ¿qué va a pasar con mi hijo? Y ni una madre, estoy claro y consciente de que va a permitir o va a querer que eso suceda.
Sin embargo, lo que el enemigo planea con nuestra vida, Dios lo convierte en bendición. Así pasó con José al principio. Por eso lo quise introducir. La sentencia de José para nada era llegar al trono del faraón, o más que todo como gobernador de Egipto. Pero la sentencia de muerte que los hermanos de José lanzaron sobre él cuando aquella vez lo abandonaron en la cisterna, Dios lo cambió para bendición. Y en la circunstancia de la vida que usted se encuentra ahora, allá en casa, en su trabajo, en su familia, situaciones que a veces son complicadas, situaciones de enfermedad, situaciones de tristeza, de pérdida, amado hermano, Dios la va a convertir en bendición. Dice la palabra que todo lo que sucede al creyente, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a aquellos que andan conforme a su voluntad, es para bien. Entonces, no nos atemoricemos cuando viene la dificultad. No nos atemoricemos cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia difícil, cuando viene el qué voy a hacer ahora. Yo le digo una palabra, amado hermano, el Señor no lo abandonará, no lo dejará, como aquel salmo que decían los israelitas cuando iban a caminar: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová. Y esa palabra se la dejo, amado hermano. El socorro nuestro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es de mi vecino, no es del político, no es de mi familiar. Es de Jehová de los ejércitos, aquel que no tiene sombra de variación, aquel, como dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aunque el enemigo lance una sentencia de muerte, aunque el enemigo lance pruebas, lance tribulación, todo lo que quiera, seremos más que vencedores. Él tiene preservado para ti una bendición. Lo que el enemigo quiere es que pierdas la bendición, hables mal de Dios. Lo que el enemigo quiere es que tú reniegues al Señor. Pero te animo a que perseveres y no desfallezcas, porque pronto vendrá la salida. Solo persevera, persevera, aleluya. ¿Qué sucedió con Moisés? De niño muerto pasó a ser un joven formado en el palacio. No sabemos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y muchas veces perdemos la bendición porque desfallecemos. Eso es como aquel atleta que cerca de la meta, cuando va llegando a la meta, dice, ya no doy más. Y la meta solamente estaba a metros. No desfallezca, amado hermano. Persevere. Él es poderoso para transformar tu situación. No tienes por qué afanarte, solo espera en Jehová. Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y eso era el plan que Dios tenía con esa vida que preservó. Un caudillo que liberaría a Israel, al pueblo de Israel, de la cautividad, del encierro, de ese abuso del faraón. Y está en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Y con esa cita, pronto vamos terminando, vamos a leer lo que Dios le dice a Moisés. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa fue la misión que Dios encomendó a Moisés. Imagínense que Moisés se hubiera, vamos a decir, cansado, no hubiera perseverado. Ahora Moisés estaba con su suegro, irse apacentando ovejas, pastoreando ovejas.
Pero Dios cumplió el plan con Moisés para liberar a su pueblo. En otras palabras, amado hermano, Dios va a cumplir el plan en su vida si usted permanece y usted persevera. No desfallezca, no diga hasta aquí, no diga ya esto se acabó. Por el contrario, permanezca fiel, permanezca firme y Dios va a dar la salida a ese problema y esa situación que usted tiene. En conclusión, el enemigo puede lanzar sobre ti sentencia de muerte, producir tentaciones para hacerte fallar, hacerte pasar aflicción, enfermedades. Sin embargo, la última palabra la tiene Dios. Y Él es poderoso para cambiar todas estas maquinaciones del enemigo en bendición. Lo único que te pide el Señor es resistir, resistir. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Va a venir el día malo, va a venir la dificultad, va a venir la tristeza, va a venir la pérdida, la enfermedad. Sin embargo, amado hermano, dice que tenemos que tomar la armadura de Dios, colocárnosla. De ella parte es la palabra, la fe y todo lo demás que está en Efesios. Pero con esa armadura vamos a resistir al enemigo en el día malo. Concluyo con esto, mi querido hermano, en este jueves de reflexiones de esperanza. El Señor te ha llamado para bendición. El Señor te tiene preservado a ti, que me escucha, amado hermano, para bendición. No deje que el enemigo te haga perder esa bendición. No deje que el enemigo trate de poner en tu mente cosas que no son correctas delante del Señor. Persevera, resiste y Él te va a dar la victoria. A su tiempo llegará. A veces nos desesperamos, pero a su tiempo Dios nos va a responder y sabremos para qué Dios nos tenía preservado. Tal como pasó con José, preservado para salvación del pueblo de Israel. Tal como pasó con Moisés, preservado de la muerte a la vida para librar al pueblo de Israel. Dios tiene un plan con usted, amado hermano. Solamente persevere y, como dice Pablo a los Efesios, resistid en el día malo. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido hoy. Gracias, Señor, porque aunque el enemigo lanza sentencia de muerte sobre nuestra vida, tú la cambias en bendición. Gracias por mis hermanos que nos pudieron acompañar hoy. Gracias, Señor, por los que escucharon esta palabra, que dé fruto a su tiempo y que, Señor, quede sembrada en los corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos tienes preservado para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amado hermano, y que tengan una excelente noche.